¿Qué tal? Sean bienvenidos. Vamos a inaugurar la cuarta temporada de la tertulia de Tele Valdepeñas en Las Terrazas. Estamos en Casa de Gavilla, en pleno centro, en pleno corazón de Valdepeñas, en la plazoleta Valbuena, y sacamos, como ya anunciábamos hace 7 días, esta tertulia de actualidad a Las Terrazas por cuarto año consecutivo. Vamos primero a dar las gracias a Juan Antequera, al dueño, al anfitrión de Casa de Gavilla, por darnos cabida en este espacio privilegiado, en este corazón de la hostelería, de la buena hostelería de nuestro pueblo de Valdepeñas, y a ustedes nuestros saludos y nuestros mejores deseos para estos 2 meses de verano en que les vamos a acompañar recorriendo diferente cultura de Castilla-La Mancha. Francisco Martínez Arroyo ha venido a conocer de primera mano y en persona esta macroinstalación vitivinícola de la compañía Félix Solís Amantis en el Paseo del Vino, en la avenida de las Tinajas de Valdepeñas. Ya saben, una macrobodega de crianza automatizada al 100%, donde se manejan 130.000 cubas, barricas de roble de manera digital. Y ahí, evidentemente, los periodistas no podían hacer otra cosa que saludar y que, preguntar al consejero y al industrial sobre qué va a pasar con la refundación de la denominación de origen. Existen cantos de sirena, bulos, rumores, fakes o realidad en relación a una posible nuevo proyecto de refundación no de la denominación de origen, sino de la asociación interprofesional. Se habla de que hay un borrador de nuevos estatutos, lo reconoció expresamente el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, que ya se habían llevado a cabo varias reuniones solo en el aspecto técnico, en plan técnico, con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias, y vamos a ofrecerles a continuación un extracto de lo que contó a los periodistas esta semana el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha en relación con este delicado siempre tema que nos incumbe a todos. Vamos con el vídeo. Desgraciadamente, pero las cosas ya parece ser que desde que la administración se hizo con el control de la interprofesional, mejor dicho, de Valdepeñas, se ha puesto todo a punto. Había cosas que había que arreglar, se han arreglado lógicamente por medio de la administración y por las de las bodegas en general, y por tanto en este momento podemos decir que las aguas se están moviendo a su cauce. Bueno, pues el futuro de esta denominación de origen depende en gran medida de instalaciones como esta. Y por eso el agradecimiento, porque han sabido estar cuando ha sido necesario. Había que cumplir un decálogo, había que cumplir la norma de la denominación de origen Valdepeñas, la que venimos trabajando pues desde que tuve el honor de empezar esa tarea como consejero en el año 2015. Ha sido un proceso larguísimo, y viendo este almacén de barricas me doy cuenta de lo importante que ha sido el trabajo que hemos hecho todos juntos, desde el Gobierno regional, desde la Administración y desde el sector de Valdepeñas. El almacén de barricas es un poco como el colofón del esfuerzo que hemos hecho para garantizar la mayor trazabilidad del mundo aquí en la denominación de origen Valdepeñas. Desde que estamos trabajando en la denominación de origen, las cosas han mejorado claramente. La gestión la lleva la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, y no hay ningún tipo de problema. Hay que dar un mensaje de tranquilidad a los consumidores, que evidentemente lo están viendo, porque están pudiendo comprar sin ningún tipo de problema el vino de la DO Valdepeñas. Vino que, por cierto, llega a casi 150 países del mundo. Solo esta empresa llega a cerca de 120 países. Y, desde luego, esa tranquilidad la da el hecho de que se está gestionando con pulcritud y garantizando la trazabilidad máxima, que es lo que yo he dicho siempre que era nuestro objetivo en la denominación de origen, que representa los intereses de nuestra tierra, en la medida en que además es la más antigua y, desde luego, una de las más reconocidas por los consumidores, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Sí, llevamos reuniéndonos a nivel técnico con las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que la Consejería tomó el control de la denominación de origen Valdepeñas. Pues venimos trabajando con ellos, porque lo normal es que el sector del vino, los productores y los elaboradores sean los que orienten el futuro de la denominación de origen Valdepeñas, como sucede en el resto de figuras de calidad que tenemos en Castilla-La Mancha. Lo normal es que eso suceda cuanto antes. Pero, como digo, estamos trabajando a nivel técnico. He insistido en alguna ocasión en que no hay urgencia porque la situación cambie. Es importante hacer el trabajo bien, y que cuando tengamos unos estatutos de esa asociación o interprofesión en la que tienen que estar cómodos los productores y los elaboradores,
funcione la denominación de origen de manera correcta y sin problemas. Me importa más que salga bien el resultado a acelerar un proceso que en este momento no es absolutamente urgente porque se está gestionando muy bien la denominación de origen desde la Consejería. Bien, dicho lo cual, pues tenemos que empezar pidiéndole a quien ha sido durante muchos años expresidente de la denominación de origen Valdepeñas, Fernando Prieto Ruiz, su impresión sobre esta manifestación. Y antes, permítanme, evidentemente, que presentemos al resto de la mesa. A Juan Icaro, concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Valdepeñas. A José Vicente García Castellanos, periodista. Gracias otra vez por acompañarnos una semana más. Como siempre, gracias a y vosotros. Bienvenido a este verano. Y Fernando Prieto, lo dicho, se te saluda. Y bueno, conocedor eres de estas declaraciones, de estas manifestaciones. ¿Qué hay para ti de verdad en ellas? ¿Y qué te sugieren, qué te inspiran? Buenas tardes, lo primero. Bueno, yo ya hemos escuchado tantas cosas sobre este tema que ya no sé qué creer, sinceramente. Lo que sí quiero decir de inicio es que es muy difícil que se haga una refundación con gente que ha tratado malamente la propia denominación. Es decir, si la denominación está así, ha sido porque ha tenido unos representantes que han querido que se haga así, porque la han abandonado. Han dejado al sector sin tener ningún tipo de consulta, prácticamente tirado, y su actuación ha llegado como consecuencia a los hechos que tenemos ahora. Refundar significa volver a fundar algo. Yo creo que la denominación, si hacemos caso a las primeras declaraciones en las que seguía y retomaba el caso la propia administración, es difícil que se refunde. Y lo segundo, es muy difícil, a mi entender, que se cambie una ley solamente para una denominación y se queden el resto de denominaciones de la Junta de Comunidades con otra ley, o con otra legislación, o con otra forma de actuación. Eso lo veo tremendamente complicado, porque lo que no es normal es que si unas normas no valen para esta denominación, valgan para el resto, no, puesto que además eso viene refundado o viene metido en una ley de la viña y el vino, en la que se forman las denominaciones de origen, sus consejos reguladores y, en definitiva, cómo se va a llevar el funcionamiento. Para eso habría que modificar la ley, habría que hacerla, y entiendo que en ese cambio tendría que hacerse en todas las denominaciones, no Fernando, solamente aquí. Una cosa es variar el marco legislativo que afecta a todas las denominaciones de origen de Castilla-La Mancha, y en concreto a las vitivinícolas, a las 9 vitivinícolas, y otra cosa es variar el pliego de condiciones de la DEO Valdepeñas. Es que en eso es en lo que se equivoca la gente. El pliego de condiciones viene fundamentalmente basado en cómo se elaboran los vinos, cómo se hacen, cómo se regula, cómo se lleva, en definitiva, cómo se ponen en el mercado. Pero cómo se eligen a los candidatos, cómo se vota y cuál es la representación, eso viene en el marco de la viña y el vino, no viene en el pliego de condiciones. Y eso es igual para todas las denominaciones, porque lo que no es normal es que en unas denominaciones se eligiesen, por ponerte un ejemplo, con un condicionante y con un derecho a voto, y en otras denominaciones con otras. Es decir, la representación en todas las denominaciones es igual, el voto en todas las denominaciones es igual, porque los porcentajes puede variar en el sentido de que si una es muy grande, pues que tengan a lo mejor más representantes, pero los votos al final, si son 100, tú puedes llevarlos con 10 representantes o con 20 representantes, pero son 100 los votos, no vas a tener más. Y eso me imagino de que sería muy difícil cambiarlos en una denominación y no en el resto, porque si no algo fallaría. Es decir, unas podrían tener un condicionante distinto a otra y sería, yo creo, que mal funcionamiento para el resto de denominaciones. Pues algo nos estamos perdiendo, porque las declaraciones que hemos escuchado hace un momento, tanto consejero como otras personas que estaban por ahí, avanzaban y decían a los medios que las cosas estaban muy avanzadas y que estaba muy próximo a un acuerdo. También decían que no hay prisa ninguna. También. Yo me quedo más con lo que no hay prisa ninguna que con lo siguiente. Que mejor hacerlo bien que no precipitarse. Claro. Sería bueno que de cara a la vendimia hubiera un acuerdo. No va a haber nada. Y que la gente supiera para la vendimia no va a haber qué se puede atener, ¿no? Para la vendimia no va a haber nada. Vamos, eso con plena seguridad. Además lleva mucho tiempo en esto y controla mucho más que yo. O sea, en ese sentido, la necesidad del interprofesional yo creo que no es discutible. Otra cosa es cómo funcione. Es decir, estamos hablando de refundar, pero no enmendamos el error que hemos hecho. Hemos permitido que durante 6 meses esto no funcione, y como durante 6 meses no ha funcionado, se ha incumplido lo que son los estatutos de funcionamiento, si no me equivoco. Pero hay una cosa
que de verdad, perdonad que insista, pero es que a mí personalmente como valdepeñara me duele. Ni el consejero ni el alcalde, que el otro día estuvo en un acto en Onda Cero diciendo que la denominación de origen estaba mejor que nunca, ninguno ha hecho mención a los 5 meses que han estado los trabajadores sin cobrar. Que han estado 5 meses sin cobrar y han cobrado porque un juez ha tenido que declarar una instrucción. Eso es muy fuerte. O sea, no obviamos el fallo que hemos hecho, que hemos estado 6 meses sin trabajar, que hemos 5 meses sin cobrar a esos trabajadores con sus familias. Me parece un poco, eso la gente no tiene que saberlo. Entonces hacemos mensajes de titulares y es lo que nos decía al olvidamos. principio, que es muy difícil que gente que ha llevado la denominación de origen a ese extremo ahora quiera volver otra vez a reflotarla. Es muy difícil. Das por hecho que son los mismos. Es que hay sota, caballo y rey. Las organizaciones agrarias son las mismas. Claro, si no, sí, porque no han permitido que entren otras. ¿Y quién vigila? ¿Había posibilidad? Sí, entiendo que hay posibilidades porque lo único que soluciona esta situación son unas elecciones libres y el que se quiera presentar que se presente y, como he dicho infinidad de veces, y el que más chifle, capaor. Si no hay nada más que representación de una organización, pues adelante, pero si hay de tres, hay de tres. Porque es que, hombre, lo curioso es que aquí hay representantes de gente que no tienen nada que ver en Valdepeñas. Y entonces las decisiones que han tomado, pues como no les duelen, pues bueno, pues ahí está la situación. Y luego, bueno, pues no solamente lo que dice Juani, sino que hay muchísimas más cosas con respecto al tema. Puedo poner un ejemplo. Valdepeñas ha desaparecido en todos los aspectos, en todo lo que es campaña publicitaria. No estamos. Valdepeñas ha desaparecido como denominación de origen como vino en las ferias. Ya no está como... Sin embargo, si nos fijamos en los medios de comunicación, sale otra denominación. Es que parece que todo el mundo ha puesto más interés en otra denominación concreta y quitar el resto de denominaciones. Durante este tiempo, además, ¿quién ha estado controlando todo? ¿Quién controla? ¿Quién sabe que a partir de ahora...? Y ponemos otro ejemplo. Si también funciona como dicen ahora, no existen o no tenemos datos de los vinos que se hicieron el año pasado, de la cosecha que hubo el año pasado, de los vinos que se calificaron el año pasado. No hay nada de eso, nada de eso. Pero luego tendríamos otro problema. Imaginaos que por las circunstancias que fuesen de cosecha hubiese que subir o bajar el rendimiento. Como no hay ahora mismo nada con respecto al tema, no se podría tomar esa actitud. Imaginémonos por un momento determinado de que interesase a la situación vitivinícola de la comarca de Valdepeñas, de la zona de producción, que se admitiesen nuevas variedades. No se podrían admitir, evidentemente, porque no hay nadie que pueda debatir ese tema ni aprobarlo. Es decir, estamos ahora mismo en pañales, por mucho que se diga. Lo único que existe... La vendimia, imposible. Es que ¿cómo controlamos por eso? Mucho que se diga, lo único que existe es el control de las empresas de control y que los datos los mandan a la Junta de Comunidades. José no hay Vicente, más. De todas maneras, esto es un poco la conclusión. Se ha pagado pues, los errores que se han venido cometiendo durante muchísimos años de ambos sectores, que en definitiva están condenados a entenderse. Claro. Uno produce el fruto, el otro lo comercializa, pero es la estrella de la denominación de origen, es la uva, una uva protegida. Si no se entienden entre ellos, mala solución nos espera, ¿no? Es que hay un tema por aclarar. Y existiendo, perdona que te corte, Fernando, existiendo una DO, existiendo una interprofesional en vendimia, que creo que además lo comentamos y lo dijimos en una tertulia también en este lugar, siempre, todas las vendimias estamos con el mismo problema, todas con los mismos problemas. Ahora, con ese vacío legal que estáis comentando, pues me preocupa realmente lo que se nos puede dar en la vendimia. Fernando, porque vamos a ir cambiando de tema, pero pero quiero que respondas a una más. ¿Hay alguna novedad en relación con los procedimientos judiciales abiertos y que afectan a las principales industrias vitivinícolas de Valdepeñas? Si los hay, yo los desconozco. O sea, no tengo conocimiento alguno con respecto a ese tema. No tengo ningún tipo de conocimiento. Además, hay que entender que son entre empresas privadas que no tienen que ver en el tema. Entonces, bueno, son situaciones de fraude. Son dos temas, o un tema concreto entre dos empresas privadas. Es decir, que bueno, pues ha pillado dentro del seno, porque han sido representantes del seno de la denominación de origen, pero son entre ellos. Es decir, que es un tema... Por los motivos de las denuncias hay que hacer caso a las palabras del consejero, que habla de que la trazabilidad está garantizada. O sea, la procedencia y los pasos que da la uva desde que se produce hasta que acaba encima de la mesa del consumidor. ¿Le creemos al consejero? Sí, la trazabilidad, ¿por qué no va a estar? Y antes también, ¿por qué no?
Hombre, es sí. decir, si antes duda el propio consejero de que no estaba hecho, mal cumple su... Si aquí pone reserva, Sí, tiene que cumplir los parámetros de un reserva. claro. Sí, sí. Entonces- Y esto hay una empresa de control que es la que lo certifica. Antes y ahora. Porque Insisto, quien lo- lleva ese control, desde que se cambió la ley, desde que se modificó de ser interprofesión, de ser denominaciones como tal, a ser interprofesiones, quien lleva ese control eran las empresas de control. Y quien tiene que darle la titular, quien acredita y le deja que actúe la empresa es la propia Junta de Comunidades. Luego, si eso no lo han hecho bien, la responsable subsidiaria es la propia Exactamente. Junta por no haber vigilado a la empresa que se lo lleve bien. Es decir, que es que aquí, sí, cada palo que aguante su vela. Fernando, ¿la trazabilidad no acaba cuando llega la uva a la bodega? No, vamos a ver, la Porque- trazabilidad de uva termina en la bodega, la trazabilidad de uva termina en la bodega. Y Ahí luego la está. trazabilidad Sí, eso del es lo que- vino a eso me refiero. empieza donde termina la trazabilidad de la uva y termina en el stand donde se vende. Son dos tipos de cuestiones, la uva hasta un punto y luego el vino hasta otro punto. Pero dos cosas que quería retomar lo de antes. Cuando se hace la modificación de denominaciones de origen a interprofesión, se hacen las votaciones que tengan un 70% de cada parte del sector para que las cuestiones sean consensuadas. Porque en definitiva se tiene que llevar todo a buen fin para que esto funcione, porque es una cuestión de intereses y sobre todo de intereses económicos. Si eso lo queremos modificar y vamos a lo que es simplemente un voto sin haber consenso, puede haber todavía más de barajustes que hay ahora. Porque puede haber alianzas, lo mismo que hay en un congreso, o lo mismo que hay en un ayuntamiento, o lo mismo que hay en cualquier situación. Y eso puede llegar a complicar todavía más las situaciones. Y era lo que yo decía. Si se modifica eso en Valdepeñas, ¿se va a modificar en el resto de denominaciones? Porque claro, ¿por qué en un seno de una interprofesión se va a votar de una manera y no se va a votar en el otro de la misma manera, siendo dentro de la propia comunidad Pero autónoma? ya hemos visto que esas mismas normas que se aplican, como tú bien dices, en otras, o se tienen que aplicar en otras denominaciones de origen, en otras interprofesionales, aquí no han funcionado. Mira a lo que nos han llevado. Por eso digo, ¿de verdad vamos a tener una vendimia tranquila? Con, Vamos a ver, con es que ese hay- vacío que tenemos. Era la otra cuestión que quería decir Y antes. luego la información que queda de la vendimia, como tú has dicho antes. No existe. No sé, es que. Lo otro que iba a decir es antes. Muy fuerte que no haya una información, ni no hay unos datos. Vosotros, No sé. Vosotros recordaréis que hace unos años atrás, cuando algo no funcionaba, no había precio, lo que sea, ¿quién era el culpable? La denominación de origen. ¿Cierto? Cuando en ¿Que era el teoría, Consejo? no tiene absolutamente nada que ver. Bien, pero siempre era el Consejo. Pues las propias organizaciones que montaban esos tinglados de que el culpable era el Consejo, pues se van del Consejo. Si ahora hay cualquier problema de precio y demás, ¿quién es el culpable? La consejería. Tampoco. ¿Ahora quién va a ser? Claro, ¿ahora quién va a ser? Tampoco, porque ni uno ni otra Claro. tienen absolutamente nada que ver Claro, es decir, es que hay cuestiones que, con bueno, la al final... fijación de precios que lo fija cada cliente o cada proveedor con su Al final cliente. es un contrato de compraventa, Entre privados. como en cualquier cosa entre privados. entre Bien. entes- Lo he dicho, están condenados a entenderse. Si es que Evidente. Déjame, compañeros, que avancemos, que la noche, para ser la primera que la hacemos en la calle, viene abundante. Hemos pillado con ganas. Vamos a hablar, sí, no eres la única, porque vamos a hablar del pleno del pasado lunes en el ayuntamiento, donde se trataron algunas cosas ciertamente trascendentes, pero otras también elocuentes sobre la postura de cada formación política en relación con temas que quizá no están en el desvelo de la gente de a pie, pero que sí que están en todos los foros políticos y que tienen su gran relevancia. Hablamos en primer lugar del acuerdo de adhesión del Ayuntamiento de Valdepeñas a la Red Local 2030 de Castilla-La Mancha. Estamos hablando de la versión territorial de la Agenda 2030 medioambiental, esos compromisos para el desarrollo sostenible de la economía en el ámbito del medio ambiente, del consumo industrial, del ejercicio del funcionamiento de las administraciones públicas y de los consumos de cada cual en su casa, con un horizonte, con una meta del año 2030. Y vamos a dar paso a lo que al respecto manifestaban los portavoces de los distintos grupos políticos. Lo vemos y seguimos debatiendo. Este fue el primer ayuntamiento que cumplió los compromisos de Kioto, cambiando hace 8 años toda la red eléctrica de alumbrado público por LED. Me van a permitir que así, a bocajarro,
les diga a todos ustedes que no tienen ni idea de lo que es la Agenda 2030. ¿Les han dicho que hay que cumplirla? Pues vamos a cumplirla, pero las consecuencias y los resultados de esa agenda son demoledores para todos. Pero ¿sabe cuál es el problema que tienen ustedes lo de Vox? Haber tocado pelo. Ya están en el gobierno de Castilla y León. Y hay un decreto de Castilla y León por el cual a un compañero suyo lo nombran vicepresidente primero, sin contenido. Y le han puesto un sueldo de 100.000 euros. Y en esa lista de barbaridades que ha dicho se le ha olvidado decir que quien insulte y menosprecia a personas con discapacidad son sus compañeros, como lo demostraron en Castilla y León con la compañera del PSOE a la que se le insultó. Además, consideramos que ya estamos en la red de entidades locales para la Agenda 2030 de la Federación de Municipios y Provincias a nivel nacional, a nivel estatal, desde el 2020, que por estar en ella pagamos una cuota de 1.500 euros anuales y no entendemos por qué tenemos que estar en las dos. Nosotros, mediante la Agenda 2030, como he dicho anteriormente al otro compañero, nos ha venido una subvención de 100.000 euros vía Diputación Provincial y, lógicamente, una vez instalado el mantenimiento de los paneles, es con cargo al ayuntamiento, entre otras cosas porque es el ayuntamiento el que se va a pagar el gasto de energía. Es que eso es blanco y en botella, señora mía, leche. Bueno, pues para ser lunes, Juani, venía la gente con las pilas puestas. Bueno. Ya han visto ustedes, pero evidentemente hay un posicionamiento claro, nítido, cristalino, de lo que en relación con el medio ambiente y con las medidas para proteger nuestra atmósfera y nuestro medio ambiente tienen unos grupos políticos y otros. Vamos a empezar esta parte del programa con quien estuvo allí de cuerpo presente, la portavoz de Izquierda Unida, una valoración ya un poco más en frío de ese debate que copó pues una media hora de pleno. Sí, a ver, lo que se habló en el debate era una cosa que ya sabíamos, o sea, igual que los chascarrillos de Jesús Martín, que ya sabemos lo que nos va a soltar en cada pleno, pues ya sabemos que el discurso de lo que tenemos enfrente, pues sabemos perfectamente lo que nos van a decir, o sea, es una repetición del discurso nacional llevado a lo local. Es decir, además yo, como recordé y vuelvo a recordar que de 2020 nosotros hicimos una moción cuando se podían debatir las mociones en el ayuntamiento, insisto, que Fernando ha estado, que se podían debatir mociones, que se podía hablar cosas que ahora no se puede hacer, sacamos adelante una moción con el apoyo del PP, con el despiste de uno de los compañeros del PP, pero con el PSOE a favor de la incorporación de Valdepeñas en la FEN. Son 427 ayuntamientos de toda España que están en la FEN apoyando lo que son las medidas de la Agenda 2030. Perdón, la Federación Española de Municipios y Provincias. Perdona, es que me viene de efecto de educación, siempre hablamos en siglas. Entonces, esto va por encima de chiringuitos, esto es igual que mirarse el dedo y no ver la luna tan grande como hay detrás. Es decir, aquí hay un problema medioambiental, un problema de cambio climático, que es un coste de gran magnitud y no se quiere admitir. Es decir, que hay un tope de consumo, de producción de petróleo del 2000, lo tengo apuntado porque soy muy despista para los años, del 2005, es decir, hace casi 20 años ya se nos dijo que estábamos al tope de la producción de petróleo y que hay un problema y que tenemos que crear energías alternativas, que no se ha hecho caso a la gente que lo sabe, a los científicos y que nos han ganado los oligopolios, y ya que tenemos un problema paralelo pues con la crisis, con el coste del gasoil, etcétera, etcétera, y lo que no podemos frente a eso, frente a argumentos empíricos, decir que es que en verano hace calor y que en invierno hace frío. Entonces, esos son argumentos de Cromañón, son argumentos de gente que realmente no sabe o no quiere reconocer lo que realmente es el problema de lo que nos enfrentamos. Es decir, ojalá, y estoy aquí, ojalá que la próxima tertulia diga menos mal que esto no ha pasado. Ojalá que no pase lo que está diciendo Antonio Turiel de CSIC, el que dice que nos vamos a ver envueltos en un ecofascismo, en el cual se nos van a imponer las medidas de dejar de consumir y dejar de hacer y medidas ecológicas por narices, por necesidad, en vez de en función de derechos. Hemos visto como en otros países están recortando y están dejando de abastecer con el gasoil, con productos, y yo ojalá me tenga que decir de eso. Estamos hablando de un problema muy serio, no nos podemos centrar en los discursos de eslóganes, de chiringuitos, etcétera, porque no valen para nada. Entonces yo creo que en ese sentido es peligroso. ¿Tú ves una duplicidad de
de funciones, una no solapa la otra, no se está pagando 2 veces por lo mismo. Agenda 2030 Con la la Federación de Municipios y Provincias, claro, y la red local de si Castilla-La existe Mancha. una a nivel nacional, la que tenemos, la otra, se solapan las Mira, yo competencias creo- unas de otras. Es Yo que no la- lo termino de ver claro. El desarrollo de los objetivos son los mismos, es decir, lo que pretende Castilla-La Mancha es crear un foro de trabajo y de gestión a nivel de Castilla-La Mancha, ¿vale? Entonces, la FEN no es solamente Castilla-La Mancha, son ayuntamientos de toda España. Entonces vamos a diferenciar lo que es la Federación de Municipios, donde está integrado 400 y pico ayuntamientos que he dicho de toda España, y lo que es Castilla-La Mancha, que es Castilla-La Mancha. Entonces, hay veces que hay que duplicar cosas para llevar a cabo objetivos, que se puede mejorar. Yo creo que no, esto es como cuando tú haces una reunión con un grupo pequeño. Yo estoy en educación y hago una reunión con los jefes de departamento y luego los llevo al claustro, que es el órgano mayor. O igual con el ayuntamiento hacemos las comisiones con los representantes y luego trabajas para llevarlo al pleno. No hace duplicidad, hace reparto de funciones y de información para luego llevarlo. Entonces, ¿hay cosas que cambiar? Pues seguramente haya cosas que cambiar o cosas en ese sentido, como dices tú, pero el objetivo, vamos de verdad a no perder el objetivo. ¿Cuál es el objetivo final? Trabajar por el desarrollo sostenible y por el cuidado del medio ambiente de nuestro planeta. Si ese es el objetivo, vamos a decir que sí y entre media vamos a ver que cambiamos, pero no puedo decir que no ante eso, me parece una irresponsabilidad. Sí. Indemnizamos. Yo sigo insistiendo en lo que he comentado antes. Creo que hay muchas, o no está bien explicado o yo soy muy burro y no lo he entendido, pero yo creo que hay funciones que se solapan, que se está pagando 2 veces por lo mismo, que es más, debería no existir esa duplicidad, sino concentrarse en una sola. Me parecería bien, porque creo que cuanto menos atajos tomemos, más directos vamos a ir. Y luego, aparte, es que yo creo que estamos entrando en un terreno donde estamos radicalizando el discurso. Nos estamos encontrando con gente que está a favor o en contra. Los que están a favor están muy a favor, los que están en contra están muy en contra. Bueno, estamos hablando de esto. Luego de otros podrían, pero radicalizar las posturas, llevándolas incluso a ridiculizar al que no piensa igual que tú, en un aspecto tan serio como es el cambio climático, el futuro del planeta, eso me preocupa. Sí, a mí me preocupa lo que dices tú, a mí me preocupa mucho tener enfrente siempre a los mismos que ridiculizan lo que tú defiendes a base de chascarrillos y a base de frases cortas y a base de eslóganes a nivel nacional. Eso es lo que me preocupa. Eslóganes hacen todos, ¿eh? Sí, pero unos más peligrosos que otros. Intervención de Fernando y cambiamos de tercio. Varias cuestiones breves con respecto al tema. Yo creo que el cambio climático, dudarlo ahora, es un poco absurdo. Creo que es un poco absurdo. Ya lo debatimos muy recientemente en esto, que es un poco absurdo. Lo que ocurre con este tipo de agendas y con este tipo de cuestiones es que pasa como casi con todo. Tenemos 17 comunidades autónomas y va a haber 17 cuestiones distintas, porque pienso, o pensarán algunos, que cada comunidad autónoma tiene luego peculiaridades dentro del el consenso total medioambiental. Cada comunidad autónoma tiene características y cuestiones muy peculiares. Hay objetivos, entiendo, definitivos y concretos, pero luego hay cosas muy particulares y muy peculiares. Por poner un ejemplo, Castilla-La Mancha es la que más parques nacionales tiene dentro del seno y hay que cuidarlos de distinta manera como las comunidades autónomas que no lo tienen. Castilla-La Mancha es más agrícola que otra que es industrial, luego entonces el medio ambiente hay que tratarlo de distinta manera que lo tienen otras comunidades autónomas. Por eso entiendo de que posiblemente sea necesario en todas las comunidades autónomas hacerlo así. Y volviendo a que algunos partidos o algunas personas niegan esta cuestión, yo creo que tienen que salir y darse una vuelta al entorno de su pueblo. No hace falta irse muy lejos. Y verá. No, pero quiero decirte, por lo que voy a decir, que es muy simple. Y se dará cuenta que las cosechas de cereales se adelantan y cuajan peor. Que las cosechas de aceituna se adelantan y cuajan peor porque tenemos más calor. Que las cosechas de vendimia se adelantan y cuajan peor porque hay más calor. Si eso se niega, creo que se está negando la mayor, creo que se está negando una evidencia. Y si eso, evidentemente, aunque no todo sea por mano del hombre, el cambio climático existe, si eso por nuestra parte, la poquita parte que nosotros o la mucha, contribuimos a ese cambio climático, lo podemos controlar, controlémoslo, hagámoslo, porque si no, ese procedimiento lo vamos a acelerar y cuando esto no tenga solución ya no hay remedio para hacerlo.
radicalizar y estigmatizar a la gente que no piensa como tú, tanto por un lado como por otra, no me parece que sea el mejor camino. Yo creo que en este aspecto no hemos sabido explicarlo bien. Yo de todas formas creo que en una cuestión, como es Europa, y un continente democrático, que se radicalice en cuestiones tan obvias, es porque se tiene... de científicos frente a frases estereotipadas. Creo que se tiene... que no lo hemos sabido explicar bien. Posiblemente. Cuando hay tanta gente, eso también es preocupante. Cada vez hay más gente que se suma al negacionismo. Algunos porque realmente lo crean y otros por llevar la contraria y por ponerse enfrente. Que vamos a seguir hablando de lo mismo, de la misma dinámica de confrontación. No, en el siguiente tema. Bueno, pero vamos a cambiar la raza del perro, pero la dinámica va a ser la misma. Hablamos ahora de políticas de igualdad entre géneros. Se trataba, y volvemos al pleno del Ayuntamiento de Valdepeñas, que es muy comentado, todo hay que decirlo, en el ámbito de la comarca donde ven Televaldepeñas, y ellos entienden que en sus municipios, en sus ayuntamientos, pues no pasan lo que ocurre en el de Valdepeñas. Y yo, cuando me hacen ese comentario, pues la respuesta es inmediata. Cuando queráis, llevamos una cámara de televisión y veremos a ver cómo la cosa cambia radicalmente. En el pleno, en el punto inmediatamente posterior, se abordaba el cambio en el articulado, en la redacción del reglamento del Consejo Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Valdepeñas. Y de nuevo el mismo reparto de roles entre los grupos políticos de la derecha y de la izquierda. Obsérvenlo en el siguiente vídeo. Cada vez, y por suerte, menos mujeres se identifican con ustedes, porque cada vez más mujeres, hijas, esposas, madres, se dan cuenta de la mentira que es todo este circo de la igualdad y del género. Nosotros, desde luego, estamos a favor de votar la propuesta de modificación del reglamento, modificación que ha sido diseñada por la participación en las asociaciones pertenecientes al Consejo Local de la Mujer, donde hay mujeres y hombres que han votado esta modificación del reglamento. Lo que pasa es que quien no va a las reuniones no sabe si hay hombres y mujeres. Y se lo hizo una mujer que en este salón de plenos, pues como todos ustedes saben, ha sido insultada y denigrada como mujer por el alcalde de esta ciudad, y ante la pasividad de cada uno de los concejales y concejalas de este equipo de gobierno y del resto de la corporación. A ustedes lo de la igualdad les da igual. Lo de la igualdad a ustedes les da igual. Pero voy a terminar solo con una apreciación. En este país, una trabajadora, por razón de maternidad, si la despiden, es un despido improcedente. Bueno, pues qué duda cabe que fue una mañana de lunes entretenida y amena. Y de nuevo pido que saque de banda Juan Icaro, concejala de Izquierda Unida. Se cuestiona, como en el tema anterior, cuestiones tan básicas como la autoridad de un consejo local que hable y que vele por las políticas de igualdad. Esto no es posicionarse a favor o en contra, es negar que no está hoy, a día de hoy, y queda un largo trecho de avanzar en la igualdad de derechos en todos los ámbitos, entre hombres y mujeres, y por otro lado, quizá que alguien podáis aquí sostener que nos pasamos de frenada y que estamos machacando de manera contundente y reiterativa en el mismo clavo. A ver, yo creo que en este caso es sacar de quicio lo que no se puede sacar de quicio. El Consejo Local de la Mujer lleva muchos años funcionando. Bueno, Fernando estaba de concejal, el PP era miembro y partícipe de la reunión del Consejo, donde se trabajaba pues con formación, con integración, con sensibilización, donde además los participantes del Consejo Local de la Mujer, como dije en el Pleno, hay hombres y hay mujeres, igual que el Plan de Igualdad de Género de Valdepeñas desarrolla medidas de actuación e integración tanto para hombres como para mujeres. Lo que pasa es que quien no está y quien no lee dice las consignas nacionales sino a las locales. A mí lo que me pareció muy grave en el Pleno fue el hecho de que se acusó a los miembros del Consejo Local de la Mujer de estar allí para coger subvenciones. Me parece muy grave que a ANFAR, a Anfarmer, a ROSAE, a las amas de casa, a Pinceladas, a Rosa la Galana, a todas esas asociaciones, los representantes de sindicatos, que desde el Pleno un concejal elegido democráticamente acuse a esas asociaciones de estar ahí solamente para conseguir subvenciones. Me parece extrapolar el discurso nacional o local y yo desde luego no lo voy a permitir. Desde aquí creo que el Consejo Local de la Mujer está haciendo una labor muy importante, está trabajando con asociaciones del mundo rural como es ANFAR,
Fallon Farmer, está trabajando con las acciones de Rosae, que todos conocemos la labor que está haciendo en el cáncer de mama, con la ama de casa. Entonces, creo que es una desvergüenza decir lo que se dijo en el Pleno. Y luego, es que sacar de tiesto, como decís vosotros, es decir, las redes sociales, los memes, las noticias cortas, creo que hacen mucho mal y a lo mejor también tenemos que intentar cambiar el discurso. Yo intento no enfadarme, aunque a veces es verdad que entiendo que es muy difícil enfadarse cuando oyes barbaridades. Entonces, beneficia a ello. Entonces, es que lo que hay que decir es que, por ejemplo, feminismo no es querer más que nadie, que el feminismo es decir que los hombres, vosotros y nosotras, tenemos los mismos derechos. Decir lo contrario es mentira, que no hay un feminismo radical. Puede ser que las maneras de defenderlo sean radicales, pero yo no soy una feminista radical. Yo quiero que tener los mismos derechos y que el hombre, como dice mi marido, es decir, el mismo derecho de paternidad, el mismo derecho laboral, que a ninguna mujer se le eche por el hecho de ser mujer y quedarse embarazada de una empresa, que eso pasa. Decir que eso es mentira, no podemos decir el discurso como a mí no me pasa, no le pasa a nadie, a mí no me ha pasado, pero es que yo sé que hay gente que le pasa. Saber que la feminización de la pobreza existe, el techo de cristal, decir que eso es mentira, me parece muy grave y muy... Vamos a ser generosos con el tiempo porque tenemos que cortar. ¿Siempre Fernando, me cortas a mí? Sí, no, porque eres vamos. La que más habla. Con diferencia a la que más. Entiendo que Juani lo vivió en el Pleno y bueno, pero, hombre, yo que en el Ayuntamiento me he tirado algunos años, entiendo que quererlo tirar por la borda, este tipo de consejo, creo que es un error. Lo mismo que tirar el consejo del vino, es decir, yo creo que esas cosas no llevan a ningún camino, Y también entiendo de que el feminismo como tal todavía hay que seguirlo defendiendo, porque también creo seriamente que no está igualado todavía la mujer con respecto al hombre. Los que somos padres y tenemos hijos y tenemos hijas, si tú le preguntas y le dices, ¿quieres lo mismo para los dos? Evidentemente. ¿Quieres que trabajen los dos? Evidentemente. ¿Y quieres que sean dos personas iguales el resto de la vida? Evidentemente. Pues lo mismo que un padre quiere a los dos hijos por igual. En el mundo tiene que estar por igual el hombre y la mujer. Y como por desgracia eso todavía no ocurre, pues lo que hay que hacer es tener algunos mecanismos, algunas formas de seguimiento o de empuje para que eso lleguemos a entenderlo y llegue a ser así. Negar eso es también como lo que hemos hecho antes, negarle que la Tierra es redonda y que todavía hay gente que dice que la Tierra es plana. Pues es lo mismo, ¿no? Y lo de la Luna, ¿no? Pues es decir, que hay cuestiones que creo que son un poco absurdas todavía llegar a ese tipo de discusión. El Consejo de la Mujer y de la defensa de la mujer creo que hay que seguirla llevando todavía tiempo. Y ojalá que hubiese que quitarlo porque el techo de cristal se ha roto y tenemos la igualdad de verdad. Pero como eso todavía no existe, pues desgraciadamente... Si estuvisteis hace un par de años, Julia seguro que estuvo, que vino una representante del tribunal, una juez, yo es que... ¿Os acordáis? Que estuvo, sí, creo que lo trajo la UNED, fue una charla magnífica, magnífica, donde decía que una cosa era la igualdad legal y otra era la igualdad real. Y decía que ella como juez sabía que la legal existía, pero que la real por desgracia no existía. Y lo decía una juez, una persona que controla la legalidad y controla las cosas. Es decir, que pensar que quien dice lo contrario, queremos chiringuito, el Consejo Local de la Mujer de Valdepeñas no es ningún chiringuito, es un órgano de participación donde, por cierto, vamos los concejales, que lo sabe Fernando, sin cobrar. Y algunos no han aparecido todavía, ninguno. Solamente aparecen, qué casualidad, a las comisiones y a las cosas que se cobra. Luego hablan de chiringuitos. Era una cuestión que quería plantear, si hay quórum político, si hay asistencia plena a estos órganos. Por ejemplo, hay partidos que no han aparecido todavía en toda la legislatura. Nos estamos machacando la segunda parte. Una última intervención, José Vicente. La única reflexión que se me ocurre con estos temas, igual que la anterior, es que muchas veces utilizamos el fuego, o sea, la gasolina para apagar el fuego. Que no hemos sabido explicarlo bien, que nos vamos yendo cada vez más a los terrenos radicales, es el estar conmigo o el estar contra mí. Pasamos del blanco al negro, no hablamos de la gama de grises que hay entre medias, porque hay un tipo de sociedad que le interesa que eso sea así, y no entiendo por qué. Yo creo que más que sociedad es que hay muchas veces que lo único que se plantea es discursos y debates para mirar a ver si engancho votos, no por la realidad y por el bienestar de los ciudadanos, sino simplemente que yo creo que van más a ese tipo de mensaje que a lo que realmente defienden.
porque vuelvo Cala, pero ese mensaje cala. Claro, por eso y cada lo vez dicen. tiene más Claro, público. por eso lo dicen. Bien, punto y aparte, vamos a hacer aquí el acostumbrado descanso y vamos a hablar, en segundo lugar, vamos a, en la reanudación de la tertulia, a abrir el foco sobre el escenario nacional y hablar de ese acuerdo, esa decisión del Consejo de Ministros, del Gobierno de España, de aumentar en más de 1.000 millones con un crédito extraordinario el gasto en defensa, en armamento dentro de este año y para abrir la senda de lo que van a ser los próximos 8 años de aumento de duplicación del gasto militar en España, que es el compromiso que se ha adquirido en la reciente cumbre de la OTAN. No se vayan y regresamos en muy pocos minutos. Bien, pues continuamos la tertulia de actualidad en la terraza, la primera terraza de este verano de 2022, aquí en la Plazoleta Balbuena y en Casa de Gavilla, donde nos ha acogido Juan Antequera un año más y van 4. Hemos hablado en la primera parte de temas locales, hemos hablado de la posible refundación de la denominación de origen y del debate del Pleno del Ayuntamiento de hace escasos 3 días. Y en esta segunda parte vamos a abrir el plano, vamos a abrir el foco, vamos a proyectarlo sobre la escena nacional y vamos a hablar de esa decisión, de ese acuerdo del Consejo de Ministros con el voto en contra de la parte de Podemos, de Unidas Podemos, dentro del Consejo de Ministros, a favor de aumentar el gasto militar, el gasto en defensa, en armamento, en más de 1.000 millones de euros este mismo año mediante un crédito extraordinario. Son en concreto 1.017 millones de pesetas de euros, lo que se van a gastar. En concreto van 370 millones de euros en aumentar el presupuesto ordinario y el resto 600, el presupuesto ordinario del Ejército, y el resto en comprar más armamento del que se estaba previsto comprar y en mejorar y adquirir nuevos trajes de protección para la tropa. Evidentemente esto es la primera vez que pasa en nuestra aún joven democracia, que una parte del Consejo, es la primera vez que hay un gobierno de coalición, la parte de Unidas Podemos rechaza esta decisión y rechaza que se haya debatido en el seno del Consejo de Ministros. Ahí están las declaraciones y el cruce, ya sin disimulo, entre la vicepresidenta segunda, Yolanda Díez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, que muestran posturas diametralmente opuestas. A partir de aquí abro barra libre de opinión para que os manifestéis sobre este asunto. Aquí no hay vídeo, aquí ya directamente a matar. Compañeros. Bueno, me dicen que hable yo primero. Bueno, de todas maneras, lo que ha comentado una parte del Gobierno y lo que ha comentado la otra parte del Gobierno es lo que han venido defendiendo desde hace muchísimo tiempo. O sea, que no creo que a nadie le tenga que sorprender que ahora mismo pues no se encuentren de acuerdo en esas posturas, ni muchísimo menos. Otra cosa es el porqué de la rapidez en aplicar todo esto, que también puede ser dado por la situación. Eso sí puede ser un poquito intrigante, tanta rapidez, nos damos prisa para algunas cosas, para otras no. Dicho todo esto, mantengo que efectivamente, como miembro de una organización, tienes que participar plenamente en ella. España tiene una situación estratégica que es importante, la vigilancia del Mediterráneo, es un país con una posición geográfica estratégica, como digo, muy importante, es la puerta sur, la frontera sur de la OTAN, y me parece que esa decisión está bien adoptada, muy acorde con el tiempo en el que estamos, y de verdad, la gente que está en contra de la OTAN, la gente del PSOE que se echa las manos a la cabeza, yo les digo que tiren de hemeroteca y que se acuerden del señor Solana, don Javier, que en los años 90 pasó del traje de pana a ser luego secretario general de la OTAN. Y no ocurrió nada, Simplemente, pues que la situación conforme está, lo que ha creado Putin atacando a un país como Ucrania, pues ha provocado pues lo que a lo mejor en tiempo de paz, vamos a decirlo entrecomillando, pero bueno, sin situación de guerra, pues se ha provocado una situación que en esa otra situación no se hubiera producido, seguramente. Países nuevos que se han querido adherir a la alianza, pues eso no hubiera ocurrido nunca. Es más, hasta hace muy poquitos años había gente que se planteaba realmente si la alianza tenía sentido.
Ahora todo ha cambiado. De todas formas, Bueno, y por último, al que si no lo digo también, no nos olvidemos que fabricar barcos, poner en marcha toda esa maquinaria, también crea puestos de trabajo y crea riqueza, que hasta Kichi, en Cádiz, dio su brazo a torcer y tuvo que reconocer que eso daba puestos de trabajo y era bueno para la ciudad. Su ámbito, su comarca dependía de eso. Claro, sin eso hambre y miseria. Claro que también dependía mucha gente del tabaco y fíjate. Hay varias cuestiones que son claras. Cuando uno entra en un club, entra con las condiciones que plantea el propio club, o si no, no estás en el club. Y aquí el club dice que hay que llegar al 2% del presupuesto y del PIB. Y si son 20.000 millones, pues tarde o temprano habrá que darlos, porque hay que recordar que España somos 8 años. Somos los segundos por la cola que menos presupuesto tenemos en defensa. Y ahora estos 1.000 millones hay que recordar que es, como bien has explicado al principio, y hay que recordar que es para EPIs, y si la gente, hombre, se opone a que los soldados que están repartidos por el mundo, algunos muy cerca de donde están cayendo los misiles de Rusia, que no tengan protección, pues bueno, que se les diga que no se pueden proteger o que se digan, oye, traigamos a nuestros soldados aquí a España. Yo entiendo de que hacer una negativa de estos, volvemos a hacer como antes, hacer política y no pensar en lo que realmente significa y lo que realmente hace falta para la defensa de un país o para estar en el entorno de los iguales dentro de una Unión Europea y en este caso dentro de la OTAN. No hacerlo así, pues nos iremos poco a poco descolgando. Y si el mensaje que nos quieren dar los que se oponen a este tipo de historias es que hay que hacer una defensa propia o hay que hacer una defensa europea, entiendo que esa también hay que pagarla. O sea, porque con 4 fusiles o con 4 CM poca defensa podemos tener. Y si eso no lo entienden, pues creo que lo que están pensando es en otra cuestión. Y ahora, no están en el mundo. Y ahora, después de ver el ejemplo que tenemos con la amenaza de Rusia, pues creo que más todavía se han abierto los ojos. Y de hecho, si antes había más dudas sobre la OTAN, creo que ahora se ha cambiado el protagonismo por completo. Por completo. Y ahí está el ejemplo. Que con países neutrales desde toda la historia, pues ahora quieren entrar en la OTAN porque ven amenazada su seguridad. Y esto es importante a la hora de tenerlo. Y si no tenemos gasto, evidentemente, no contribuimos al club y no podemos tener defensa. El otro punto de vista que me temo que no va a coincidir. Pues no voy a coincidir. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué nos vas a engañar? Es decir, hasta ahora no había necesidad y ahora lo hay. ¿Qué nos están engañando? ¿Qué no nos están contando? Y estamos utilizando la política del miedo para justificar un aumento de gasto en un momento de inflación como el que tenemos en España, también hay que verlo. Es decir, hasta ahora yo creo que, aparte que no creo que sea necesario hacerlo ahora, independientemente de que cada partido y cada ideología tiene su alma. Es decir, nuestra alma ha sido no a la OTAN, en este caso, lo del gasto militar, es que creo que nadie se tiene que sorprender que no estemos de acuerdo en lo que estemos haciendo. ¿Que no estemos de acuerdo con vuestros criterios? De acuerdo, pero yo creo que es algo que nos sorprende. Que además yo creo que aquí hay filtraciones y cosas interesadas, independientemente que no ha habido juego limpio entre el Consejo de Ministros, porque además se están haciendo encuestas, de quien puede pagarlo hace la encuesta y a ver si puede desprestigiar a ciertos ministros, a cierta vicepresidenta que está cogiendo cierta autoridad. Independientemente de eso y tal, yo creo que no hace falta, no estamos a favor de esto y yo creo que se está justificando a través del miedo la cultura del odio, la cultura de la guerra y yo creo que es peligroso. Creo que es peligroso porque se está olvidando otra serie de cosas que no se está haciendo. Vamos a ver, que fuéramos frontera hasta Marruecos lo hemos sido siempre. Ahora hace falta y antes no. Que estuviéramos en la OTAN y tuviéramos que estar con Marruecos era antes y ahora no. Oiga, mira, esto no me cuadra, es decir, ¿por qué antes no y ahora sí? ¿Por qué esta postura de decir, vale la geoestrategia y la política económica por encima de los derechos humanos? ¿Cómo hemos cambiado? A mí lo que me duele de todo esto es que se utiliza una muy burda demagogia con toda esta historia. Ayer escuchaba a Echenique en una emisora de radio diciendo que querían más hospitales y menos armas. ¿Y quién no? ¿Y quién no? Pero es que es utilizar un mensaje
absolutamente demagogo y trasnochado. De sus guardaespaldas y se contactan a dos. Ha sido siempre el lema de menos gasto militar y más gasto social. Es decir, habéis nombrado, ¿Pero y quién no Fernando ha quiere nombrado, eso? ya, pero si decimos que no cumplimos el PIE a nivel europeo, ¿en cuántas cosas no cumplimos el PIE en educación, en sanidad? Y eso ahora no es importante. Claro. Cuando se ha demostrado que será importante. Lo que me extraña es decir, la rapidez con que todo esto se ha aprobado. Hay cosas que parece que hay que quedar bien de cara a la galería también, porque a Pedro Sánchez se le da muy bien el que da, a ver, la imagen en el exterior. Bastantes problemas tiene aquí en su país y en su gobierno, que claro, eso ya no cuenta. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Pero eso no es algo que le ha pasado a Pedro Sánchez solo, ¿eh? No, bueno, ya. A quien haga está gobernando, igual que en el PP cuando estaba, decía, ¿a cambio de qué? Es que hay muchas cosas que no se nos cuenta. ¿A cambio de qué es esto? Pues de momento, a cambio de puesto de trabajo en los astilleros navales. Bueno, pues yo prefiero puesto de trabajo en educación y en sanidad. Tenemos dos maestros y más enfermeros. más que van a llegar a la base de Rota, que lleva muchísima gente, que esa gente tendrá que vivir, consumir, y ahora que no va a pasar, pero si el mejor aliado de la OTAN es Putin. Si no hay que irse a astilleros, hay que recordar que Toledo tiene una fábrica de armas de las más importantes del mundo, ¿eh? Toledo, que no tenemos. Y escuelas saturadas con una ratio de 30 alumnos, es decir, pues me gasto en educación. Bien. Y vamos a fomentar la educación. O lista de esperas y hospitales cerrados. Sí, pero vamos a ver, pero es que por no envenenar el y salir un poco del bucle, ¿estáis en Izquierda Unida, en Unidas Podemos, a favor de ayudar a Ucrania a defenderse? Nosotros siempre hemos defendido el diálogo. Entonces, una cosa es la versión oficial, otra cosa a nivel personal. Es decir, yo entiendo la postura a nivel de gobierno. Y yo entiendo que hay que echar una mano para poder defenderse. Pero eso no quiere decir que sea a costa de ciertas cosas. Si alguien quiere, porque aquí hay muchos intereses. Es decir, es que esa no es la pregunta. ¿Estamos a favor de que Estados Unidos se enriquezca con la guerra de Ucrania? Es que vamos a ver qué preguntas estamos haciendo, a ver qué mensaje estamos llegando a la población. ¿Estoy a favor de los inmigrantes? Sí, de todos. ¿Estoy a favor de los ucranianos vengan con todos los papeles? Sí, de los marroquíes también. Es decir, vamos a hacer las preguntas generales, no puntuales, porque estamos ocultando muchos problemas. ¿Se puede dialogar? No. Vas allí al Kremlin y le dicen, oiga, don Vladimir, que vengo a dialogar con usted. No, pero que esto no viene de ahora. Hombre, no, por favor. Que tú has visto la película, os recomiendo la película Ucrania en llamas. No sé si la habéis visto, de Oliver Stone. Es una película donde viene que esto no es de ahora, de mucho tiempo, claro. Con la connivencia de Estados Unidos, con la connivencia... No, viene de antes. Y bueno, de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Stalin mataba de hambre a la población de Ucrania. Y cuando los ucranianos también mataban y eran peores que los nazis. Primero fueron arrasados por los soviéticos, con Stalin en la cabeza, y por eso recibieron a los alemanes como salvadores. Y cuando los ucranianos... Les dieron a los alemanes y les dieron a los soviéticos. Y como los ucranianos, lavando a los ucranianos con bandera, eran peores que los nazis matando y haciendo genocidio. La historia está muy bien recordarla para no cometer el mismo error que se cometió anteriormente. Solamente te digo una cosa, si Ucrania hubiera estado en la OTAN, Putin no se atreve a entrar. Pero hay varias cuestiones... ¿Me parece poca razón? Bueno, pero ¿quién ha estado presionando ahí? Es decir, yo te presiono, si no es justificar. Sí, la cuestión, esto es mucho más complicado. Pero es que yo creo que esto. Se están haciendo mensajes muy simplistas, a mi entender. Es decir, yo no entiendo qué decir. ¿Interesa la guerra, interesa el armamentismo para enriquecer a Estados Unidos? No. Es que sí. ¿Por qué? Es que esa es la excusa. Pero esa es la realidad. ¿La excusa? Sí. Estados Unidos, ¿qué ha hecho también? Pero Estados Unidos y España, ¿es que España no produce armamento? Hombre, pues es que aquí no está ganando España tanto como está ganando Estados Unidos. Pero vamos a ver, ¿porque gane Estados Unidos hay que denegarse? No, es que ¿qué intereses tiene Estados Unidos para lo que esté pasando ha llegado a pasar? ¿Cuánto ha ocultado y cuánto ha hecho Estados Unidos para provocar ciertas cosas? O sea, Estados Unidos ha provocado que Putin invada a Ucrania. No, pero Estados Unidos ha hecho mucho en Ucrania por poner y colocar a cierta gente y quitar a cierta gente. Y Estados Unidos ahí tiene un papel de quitar presidentes y no quitar presidentes. Y lo ha hecho. Jolines, lo ha hecho, no me digáis que no. O sea, lo ha hecho. Vamos. Entonces, él ha estabilizado... Si lo hace Estados Unidos es malo y si lo hace Rusia es bueno. No, es malo por cualquiera que Bien, lo haga. Vamos a ver, porque esa crítica no la he escuchado todavía en ninguna izquierda europea de lo que pasa en Bielorrusia. ¿Vale? Bielorrusia, manejada por los rusos, ¿hay críticas con respecto a eso? Pues yo critico al que ponga un Estado al que ponga, estás hablando conmigo. Sí, entonces yo digo mi opinión. Bien. Es decir, yo critico que tú me pongas una marioneta al servicio de tu a nivel Estado. global. No hay críticas en la izquierda de que se maneje desde Putin Bielorrusia. No hay ni una. Yo sí he oído esas críticas. Yo no he escuchado todavía ninguna. Yo sí. De la izquierda ninguna. Ninguna. Y eso sí que está claro.
Claro. Eso sí que está realmente claro. Pero igual que en Ucrania, Es igual decir, que en Latinoamérica, igual que en un montón de países. En Latinoamérica, si se dejan influir, será porque quieran dejarse influir. Oye, golpe de Estado, ha habido Estado manejados por Estados Es Unidos, decir, no me digáis que no. Hombre, jolines. ¿España está manejada por Estados Unidos? Pues con lo de Marruecos hasta lo dudo. Porque no me digas que con el Pues cambio de Pedro entonces mal Sánchez con el parte está Marruecos... haciendo mal pues- parte está haciendo pues, tu mal partido en el equipo de gobierno. Que sea el que no decide, no de la mayoría absoluta. Si eso está ocurriendo así. Pero... Izquierda ¿Y la ha Unida criticado? y Unido Podemos mal lo está haciendo, porque si se la tragan de esa manera y no han dimitido explicando la realidad, entiendo que lo están haciendo. Yo creo mal. que Entiendo, Yolanda ¿eh? Díaz sí lo explicó a la gente de Izquierda Unida. Introduzca otra pregunta. Perdón, permitidme que introduzca otra pregunta que creo que es capital. Lo que ha ocurrido esta semana en el gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos es un viaje sin retorno hacia la disolución del gobierno y la convocatoria de elecciones. No. Es enseñar los dientes, enseñar los dientes cada uno en su No. posición, porque Vamos a las ver. elecciones están a la vuelta de la esquina. Llevamos 3 años oyéndolo, antes después pasará, ¿no? Apostemos y están los valdepeñeros por testigos. ¿Esto es un viaje sin retorno hacia la disolución de las Cortes? No. Sí, y antes de que y para mí sí, antes de que termine el año. Vamos a ver, están empezando a hacer campaña que queda un año. Sí, ¿no? Están empezando a hacer campaña que queda un año. Están Vamos a ver, levantando el teléfono haciendo encuestas y viendo a ver... No, vamos a ver. Unidas Podemos va a seguir avalando al gobierno del PSOE, Sí. va a seguir votando a favor. A ver, Los- porque hay muchos intereses en juego. A ver, tienes que... Esto es mirar la comida entera y no el primer plato. Vamos a ver. Es decir, hay cosas que no me gustan, pero ¿qué consigo yéndome? No, Yo pero creo hay que es una analizar- responsabilidad Claro, hay que dejar en analizar- este momento, a nivel de gobierno nacional, todas las cosas que se han conseguido, Unidas Podemos, y es decir, me voy... Hay que analizar varias cosas. Y hay que dejar claro que me Mira, hay voy. que analizar, a mi Está entender, claro que cada uno ha dado desde el principio su postura, por eso decía que nadie ha engañado a nadie. No, está clarísimo. Perfecto. varias cuestiones claras. Unidas Podemos se sale de la ley, no de la ley, de lo que se marca dentro del Consejo de Ministros cuando se va a llevar al Parlamento y sabe que va a salir. Si supiese que no va a salir, votaría a favor. El tema del armamento, está claro, va a votar a favor el PP o se va a abstener en su caso y va a votar Podemos. Perdón, y Vox. Vox, va a votar Vox. Luego, entonces le da lo mismo lo que opine Unidas Podemos en el tema. Que es vergonzoso que en un seno de un gobierno, la mitad de un gobierno está a favor y la otra en contra, es otra A ver, cuestión. pero- Y eso lo valorarán los ciudadanos. Pero Fernando, yo que para Eso mí yo valorar- creo que no es vergonzoso, es que no estamos acostumbrados a decir, si yo hiciera gobierno contigo, ¿vale? Nunca estaremos de acuerdo 100%. Entonces, el que yo no esté de acuerdo contigo, pero saque otras cosas, quiere decir que por no estar de acuerdo contigo es un gobierno pero ilegítimo. yo no sacaría el ¿no lo puñal, es? yo no sacaría el puñal Ah, de la bueno, es manera otra que lo cosa. saquen. Otra Es que cosa son que cuestiones saque de- luego, como sí, José eso es Mota, distinto. Pero Juana, eso es como José Mota, de puertas para adentro. Lo que no se puede hacer es ir dando este espectáculo constantemente de cara a los medios y como ayer acusaba, y me vuelvo a referir a la entrevista porque fue estupenda, Echenique se excusaba en los medios, en los poderes fácticos, en los medios, en los periodísticos, de que son de derecha y que no están a favor del gobierno, pero bueno, caballero, ¿cómo se le ocurre a usted ahora hablar de estas cosas? Por favor. Atacaría cosas como las que hemos visto cortando una entrevista a Irene Montero y sacándola de contexto, sea de quien sea, eso sí ataco, pero yo no me voy a atacar nunca a los medios, es decir, lo que se ataco es que me manipules y me cortes y digas lo que no te interesa. Retomando tu pregunta, Julián. Estamos en pre-campaña. Estamos en pre-campaña y cada vez se van a ver más cuestiones de este tipo. Pero esto es postureo. Sí. Pero ¿cuánto No, tiempo esto lleva es esta anticipo. pregunta? Esto es Es un anticipo. enfrentamiento, y perdona que rasquebola, es un enfrentamiento de tomo y lomo. Sí, pero vamos a Ha ver. habido varios. Vamos a ver. Yolanda Díaz necesita esto porque empieza su Como el agua para carrera. beber, o sea, completamente. Necesita su carrera como cabeza. Y el PSOE necesita desacreditar a Y el Yolanda Díaz para PSOE, quitarle y el cosas. PSOE, Estamos los ciudadanos pagando la y el inutilidad de PSOE todos ellos. necesita esto porque quiere seguir saboreando las mieles de lo bien que ha pasado el tema de la OTAN. Y va a haber muchas más. Pero vuelvo a reiterar, si hay problemas de votación, el tema seguramente que tensan la cuerda pero no la rompen. Tensan la cuerda pero no la rompen. Porque, hombre, si un gobierno de coalición llega a algo que sale del gobierno, aunque sea de una parte sola, y lo pierde, yo, presidente del gobierno, ceso a esos ministros. Mañana. Porque, hombre, si me han hecho mis propios ministros de perder algo que yo al Parlamento, el tema está claro. Yo que los nombro, yo los ceso. Y entonces el acuerdo también está claro. Y eso de coalición como el actual, no hay un acuerdo tácito o expreso en virtud del cual el presidente del gobierno no puede cesar a nadie que sea de otro partido.
Hombre, depende. Hombre, Depende. Pero te voy a decir una cosa. En el acuerdo que hay tácito, exteriores y defensa lo maneja el presidente del gobierno. En el acuerdo escrito, negro sobre blanco. Y ante la primera opción que ha tomado el presidente del gobierno como tal, sobre el tema del decreto de armamento, fíjate cómo ha salido para decir, pero usted está incumpliendo lo que firmó. Porque si esto lo maneja yo como presidente del gobierno, usted creo que debería de asumirlo. No salir por el carril del medio, como ha salido. Entiendo, ¿no? Es decir, porque lo mismo que reclaman que cuando se firma se ha incumplido el pacto, pues mire usted, si esto lo dice bastante claro. Pero al final, si luego vemos las declaraciones de la portavoz del PSOE, paños calientes. Se reúnen no sé cada cuánto tiempo a seguir el seguimiento, a tener las reuniones del seguimiento del pacto. Como le decía José Vicente, antes tengo la cena de los cuñados, no me llevo bien contigo, pero al final pacto, hacemos la cena en condiciones y luego cada uno seguimos pensando lo mismo. Eso van a quedar mal. Van a quedar mal 3 meses antes de las elecciones, en la que tienen que romper por necesidad, porque hay campaña. Pero hasta 3 meses... que pase el verano, que ya entremos en el otoño, que la inflación siga como sigue. Me voy a tirar más de boca. Cuando pase el verano lo que hay es una remodelación de ministros. Y otra vez de portavocías en el Congreso y demás. Cambiamos las cartas, ¿no? Las mismas caras con cartas distintas. Os recuerdo a los que estabais aquí el año pasado que en esta misma mesa hablábamos de quien acaba de salir a relucir, que es la ministra portavoz, que acababa de ser nombrada entonces. Y visto con un año de... Acuérdate lo que te dije. Por eso lo estoy planteando. Y con la perspectiva que nos da este año transcurrido, evidentemente no le ha tocado lidiar dando la cara por el gobierno en las mejores circunstancias, absolutamente para nada. Y me remito al episodio del otro día cuando machaconamente los compañeros, los periodistas, lanzaban preguntas a la ministra de Igualdad y se ponía y la eclipsó 5 veces. Por las dos. Una, porque no quiere... ¿Isabel no estaba cumpliendo claro, órdenes del presidente del gobierno? Pero muy bochornoso por las dos. Y tú eres buen periodista y ves la situación y sabes lo que ocurre y tú vas a saco. Vas a saco. Vas a saco a morder, normal. Pero es inútil, no sirve para nada. Pero pone en evidencia que todo es postureo y todo es... Perdón, yo te aguanto el botijo, sí que sirve para poner en evidencia esa situación. Sí, pero les da igual. Da igual. Hasta que llegue la situación económica, que llegará en otoño, y se verá que la cosa no es tan fácil, ni las medidas que se están adoptando dan el resultado que ellos quieren, y esto tiene que flotar por algún lado. Que la ministra no iba a mirar por su región absolutamente nada. Acuérdate en la tertulia que dijimos aquí. Isabel. Que decían, no, algo mirará por la provincia, traerá, y te dije, cuando uno llega a un cargo a nivel nacional, mira con ópticas a nivel nacional, se olvida un poquito del tema. Es que no sé qué es peor. Porque además ella hace política territorial, o sea que es la encargada de distribuir inversiones en los territorios. ¿Cómo veríamos en Castilla-La Mancha que una ministra del ramo vasca, catalana, gallega o madrileña otros los han hecho, condene al ostracismo a Castilla-La Mancha? Mira, otros los han hecho y presidentes de diputaciones favorecer a sus pueblos y... Hombre, miles. Eso es buen político. No sé si es bueno o malo. Yo te respondí ante la pregunta que planteaste en aquellos entonces. Tú dijiste, va a traer, porque además todos opinaron que estaba el cura, estaba Enrique el párroco, estaba Enrique, estabas tú y estaba Juan. Sí, y decía Enrique, sí, va a traer algo y demás. Y yo dije, no, cuando uno llega a nivel nacional no va a traer absolutamente nada. No corren buenos tiempos para traer nada a ningún lado, porque las prioridades, exactamente, las prioridades de inversión no son de inversión, son de gasto urgente en todo momento. Claro, sí, no hay. Pero no me privo de preguntarle a Juani, en esa escena en que los periodistas hasta 5 veces le lanzan preguntas a la ministra de Igualdad y todas las intercepta Isabel Rodríguez, ¿qué te pareció? ¿Cómo lo viste? No lo he visto, o sea, no he visto la declaración, no voy a mentir, no lo he visto. Pero bueno, que no es la primera vez que pasa eso en un montón de circunstancias, es decir, todo el mundo cuando salimos tenemos una serie de cosas y tal, o cosas pactadas, y nos puede gustar, no puede gustar menos. Pero seguramente... Eso lo tenían que saber. Sabían que esa situación se podía producir y tenían que haberle dicho, oye, si se da esto, actuemos así es. Entonces, bueno, que fallos en todo sentido y muchas veces a lo mejor lo más normal es intentar... A ver, yo que lo que pasa es que soy demasiado espontánea, me como la gaseosa, y suelo decir siempre algo. Hay gente que a lo mejor está más curtida en eso y es capaz de salir del... Ante ese tipo de situaciones, lo más normal es que la ministra no hubiese salido a esa rueda de prensa.
Sí, a lo mejor es está lo mal más normal. planificado. Es lo más normal. Para evitar. Reclamaban su parte de su cuota de pantalla, obviamente. Bien. Porque estaría pactado sin mirar las consecuencias, como dice haz después una Presidente, rueda no de sé. prensa y explicas. Pero no salgas en el trío que salieron allí. Que es lo que hacen Que es lo aquí, que hacen en los plenos en del los ayuntamiento de aquí, que Porque se hace siempre. aquello Pues fue es vergonzoso. una rueda de prensa después Fue para vergonzoso. Entiendo, para ellas y para la gente que lo vimos. Porque no es normal. Claro, quiero decir para la gente que lo vimos. No es normal que tú le preguntes a un ministro del gobierno de España, que yo soy ciudadano, que pago mis impuestos, que le preguntes a un ministro determinado y que le digan, no, esta respuesta la voy a dar yo. Pero mire usted, que ella es ministra, que maneja presupuesto, que defienda a los españoles lo mismo que la otra. ¿Y por qué no la va a dejar usted hablar? ¿Qué pasa? ¿Que es muda o qué pasa aquí? Eso es vergonzoso, por las dos partes. Una por prohibirlo y la otra por no decir, mire usted, me preguntan y yo contesto. Que hubiese contestado lo que hubiese querido, lo que hubiese pactado. No sé, si llega a tomar Vergonzoso. la palabra Irene Montero, no sé lo que pasaría. Pero es que no fue vergonzoso eso. Fue de los males el menor. Pudo ser peor, como estábamos comentando, y de hecho, una situación insólita como la de un gobierno de coalición en España nos está deparando Eso situaciones sí. insólitas a cada momento. Si eso lo analiza Podemos, eso es otro puñado de votos menos ante esa situación. Porque eso está diciendo de que Podemos no se impone ante una situación determinada. Bien, ¿alguna cuestión más? Pues damos por finalizada esta primera terraza del verano de 2022. Hemos empezado con casi sol, acabamos con una hermosa noche del mes de julio. Les emplazamos a dentro de 2 semanas en una nueva entrega, una segunda entrega de la terraza. Será entonces en Restaurante Europa, en la Avenida de los Estudiantes. Se emitirá el día 21 de julio, pero quien quieran acompañarnos en directo a la grabación, les emplazamos a las 9 de la tarde del día 19 de julio. Y hasta entonces, y además me despido unos días que estaremos de vacaciones, nos perderemos no muy lejos. Les emplazamos dentro de 2 semanas y, como siempre, el fortísimo abrazo de Televaldepeñas.